Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de G. En este caso vamos a trabajar y a introducirnos un poco en el tema de las migraciones. Primero, ¿qué son las migraciones? Las migraciones básicamente son una especie de control para la base de datos, las cuales nos permiten gestionar de una mejor manera los cambios que se van realizando con el tiempo. Con las migraciones podemos crear las tablas, sus campos, así como sus relaciones. Básicamente una migración es un conjunto de instrucciones de cómo se debe ir creando y estructurando la información dentro de una base de datos. Las migraciones pueden ser un poco tediosas, pero las ventajas que ofrecen hacen que valga cada segundo dedicado a realizarlas. Las migraciones presentan muchísimas ventajas, y aquí les he listado algunas de las que considero yo que son las más importantes probablemente. La primera tengo como por ejemplo trabajar en equipos con la misma estructura de la base de datos. Esto es indispensable cuando se trabaja en un proyecto con más de un solo integrante. Cuando dos personas están trabajando, lo ideal es que ambos tengan una misma versión de la base de datos para evitar que haya incongruencias. También podemos nosotros rastrear los valores desechando los datos de las pruebas, es decir, que nosotros podemos ejecutar las migraciones una vez más, eliminando todos los datos que no necesitamos que ya hayamos guardado a través de las pruebas que vayamos realizando dentro de nuestros proyectos. También podemos migrar a otras estaciones de trabajo, es decir, si me encuentro en un equipo y posteriormente me traslado a otro lugar y me voy a conectar en otra computadora, yo perfectamente podría descargar mi proyecto, ejecutar las migraciones y tener una misma versión de la base de datos. También podemos instalar el entorno de desarrollo así como el de producción de manera más fácil, obviamente ejecutando las migraciones y poder tener la misma base. También podemos con esto evitar los errores por incongruencia en las distintas versiones. Muchas veces con el paso del tiempo, conforme van creciendo los proyectos, podemos llegar a crear algunos campos dentro de nuestro proyecto y que probablemente se nos olvidara si los hiciéramos de forma manual al agregarlo en la base de datos. Entonces, con las migraciones podemos evitar los errores que podrían ocasionar que haya distintos campos en las bases de datos que estamos trabajando. Para este curso de G vamos a crear un punto de venta. Y para ello vamos a iniciar creando estas dos sencillas tablas, la tabla para categorías y una tabla para producto, que en este caso, bueno, ahí en la imagen cometí un error, lo vemos con post, pero no importa, esa va a ser nuestra tabla de producto. En la tabla categorías pues simplemente nos vamos a limitar a poner una llave primaria y de posteriormente vamos a colocar un campo llamado nombre, mientras que en la tabla de producto podríamos crear obviamente su llave primaria. También vamos a crear un título, el contenido, la imagen y por supuesto la categoría ID. Esta pues obviamente va a ser una conexión hacia la tabla categorías. Para trabajar con las migraciones nosotros las podemos realizar directamente desde la consola. Aquí está colocado los comandos que nosotros vamos a necesitar para poder crear migraciones, para poderlas ejecutar, así como también poder retroceder, puesto que en ocasiones podremos llegar a equivocarnos o a lo mejor cambiamos de opinión con algunos detalles y decidimos hacer cambios posteriores. Entonces nosotros probablemente tengamos la necesidad de hacer una reversa para que esos cambios no se vean afectados dentro de nuestra base de datos. Ya en nuestra estación de trabajo lo que vamos a hacer es dirigirnos a la consola para poder crear nuestra primera migración y lo vamos a hacer a través del comando php g migrate create y el nombre que vamos a colocar a nuestra migración. Nos mostrará este mensaje para que nosotros podamos confirmar la creación de dicha migración. Confirmamos con yes o simplemente con y. Nos indica que se ha creado una nueva migración. Ahora, si abrimos el editor, nos vamos a dirigir a la carpeta Migration y dentro vamos a encontrar la migración que recientemente hemos creado. Aquí nos vamos a encontrar con dos métodos, Save Up y Save Down. En el primer método vamos a establecer los parámetros que vamos a necesitar para crear nuestra primera tabla. Para ello vamos a hacer uso de la variable this. El método que vamos a utilizar se llama createTable. Como primer parámetro debemos asignar el nombre de nuestra tabla. En este caso, categories. Como segundo parámetro debemos agregar un arreglo donde vamos a establecer los campos que vamos a poder colocar. Como primer campo vamos a establecer nuestra llave primaria llamada ID. Y esta le vamos a establecer un valor haciendo uso de la variable this. Seguido del método primaryKey. Separamos con una coma. Nuestro siguiente campo va a ser el nombre para nuestras categorías. Y ahora vamos a agregar el tipo de campo, que en este caso va a ser de tipo string.
Como solamente va a ser un nombre para las categorías, vamos a establecer una limitante de 100 caracteres. Posteriormente vamos a agregar un campo más que no habíamos contemplado llamado description. Este también será un campo de tipo string, pero no tendrá ninguna limitante para que podamos extendernos dentro de la descripción. Ahora, de manera opcional, nosotros podemos agregar un tercer parámetro en donde nosotros podemos establecer la configuración que pueda tener nuestra tabla. En este caso establecemos una configuración de caracteres UTF-8MB4, así como establecemos el motor INO-DB como motor de la base de datos. Concluimos la línea simplemente cerrando con el punto y coma. Dentro del método SaveDown nosotros podemos establecer las instrucciones para poder revertir esta migración. De manera predeterminada simplemente nos muestra un mensaje en donde indica que no se puede revertir dicha migración y nos retorna un valor en falso. Para hacer que esta migración se pueda revertir debemos hacer lo siguiente. Simplemente eliminamos esa línea y hacemos uso de la variable this, seguido del método dropTable. Aquí nos pide un parámetro y para esto vamos a utilizar únicamente el nombre de la tabla que acabamos de establecer. Y finalmente debemos de retornar un valor verdadero. En la parte de abajo podemos encontrar un comentario que en realidad no nos sirve. Si desean, pueden eliminarlo con toda confianza. Así es como quedaría nuestra migración. Para poder ejecutar nuestras migraciones, lo único que debemos hacer es ingresar el comando php migrate. Nos mostrará la migración que acabamos de crear y nos pedirá que confirmemos. Con Y podemos hacerlo. Si todo ha salido bien, entonces nos mostrará este mensaje indicándonos que todas las migraciones han sido aplicadas. Dentro de nuestro gestor de base de datos nos vamos a la base de datos curso G con doble clic y vamos a encontrarnos aquí con dos tablas. La primera es la tabla de categorías que acabamos de crear donde vamos a poder nosotros localizar los campos que hemos asignado, ID, nombre y descripción. También encontraremos una tabla más adicional que se trata de la tabla migraciones. En ella nosotros podemos verificar que se trata de un control del listado de las migraciones que ya se han ejecutado, en donde se asignan por el nombre de la migración, así como el momento en el que han sido aplicadas. Vamos ahora a crear nuestra segunda migración para la tabla productos. Para ello vamos a hacer uso del comando php migrate create y el nombre de la tabla, que en este caso sería products. Es importante saber que debemos de colocar el nombre de la migración sin espacios. Podemos reemplazar los espacios por un guión bajo o por un guión medio. Damos Enter, confirmamos la creación de nuestro archivo y si ahora vamos al editor de código nos vamos a encontrar con que aquí ya tenemos nuestra siguiente migración. Nuevamente dentro del método SaveDown vamos a crear nuestra tabla. De igual manera podemos hacerlo haciendo uso del método this create table y como primer parámetro recordemos que es el nombre de la tabla, que en este caso es products. Como segundo parámetro recordemos que se trata de la asignación de los campos que vamos a necesitar. Para este caso también vamos a establecer una llave primaria llamada ID. Como segundo campo vamos a agregar el nombre para nuestro producto. Este va a ser de tipo string y adicionalmente vamos a establecer una limitante para 100 caracteres únicamente. Posteriormente agregamos la descripción. Solo que en este caso no tendrá ninguna limitante. Ahora vamos a agregar un campo para nuestra imagen del producto. Esta también será de tipo string ya que únicamente vamos a guardar la ruta donde se encuentra la imagen en vez de guardar el propio archivo dentro de la base. Finalmente vamos a agregar un campo para formar una relación con la tabla categorías. Este campo lo vamos a llamar Category ID. Y este va a ser de tipo entero. Es importante que tengan en consideración que debe ser de tipo entero cuando se va a tratar de una llave foránea. Dentro de la tabla categorías nosotros podemos encontrar el ID y que es de tipo primary key. Esta lo que va a hacer es crear un campo de tipo entero y va a ser autoincremental. Ahora, como tercer parámetro, recordemos que podemos nosotros agregar las configuraciones que deseamos para nuestra base de datos de manera opcional, pero muy recomendables. Ya tenemos aquí las instrucciones generales para poder crear nuestra tabla. Sin embargo, aún falta que creemos la relación que vamos a tener dentro de este campo con la tabla categorías. Para ello podemos hacer uso de la variable this nuevamente y haciendo uso del método add foreign key.
Como primer parámetro debemos ingresar un nombre que deseemos para agregar a nuestra llave foránea. Por convención, me gusta agregar las letras FK de foreign key, seguido del nombre de la tabla actual y posteriormente el nombre de la tabla de referencia. Como segundo parámetro debemos establecer el nombre de la tabla que va a contener el campo de la llave foránea. El siguiente parámetro es para establecer el qué campo va a ser utilizado para dicha llave. El siguiente campo es para establecer el nombre de la tabla de referencia. El siguiente es para establecer el campo donde se encuentra la llave primaria. Los dos siguientes parámetros son opcionales, pero sí es recomendable establecerlos. En este parámetro debemos establecer qué pasaría en caso de que algún registro de la categoría fuera eliminado. Como se trata de un punto de venta en el cual necesitamos tener esas referencias siempre establecidas, entonces vamos a poner una restricción. Y el último parámetro es para establecer qué pasaría en caso de que sea alterado algún registro de la tabla de categorías. En este caso nos interesa que el cambio surja en cascada. Ahora debemos de proceder al campo SafeDown para poder hacer una reversión de nuestras migraciones. Eliminamos esta línea y agregamos la variable this y vamos a hacer uso del método nuevamente dropTable. Y como parámetro el nombre de la tabla. Aquí tenemos más instrucciones. Tenemos la creación de la tabla y la creación de la llave foránea. Sin embargo, a la hora de que nosotros eliminemos la tabla completa, va también a eliminar la llave foránea, por lo que no tenemos que establecer ninguna instrucción para borrar esa llave foránea. Finalmente debemos asegurarnos de devolver un valor verdadero. Y nuevamente, si deseamos, podemos nosotros eliminar los comentarios ya que no son de utilidad. Regresamos nosotros a la consola y ahora sí nosotros podemos volver a ejecutar las migraciones. Aquí nos mostrará la migración que acabamos de crear. Confirmamos y tenemos un pequeño error. Nos dice que la columna categoría no existe. Entonces vamos a corregirlo. Nos dirigimos acá y efectivamente lo hemos escrito mal. Es Category ID. Debe de coincidir el nombre del campo, así como la referencia. Volvamos a intentar una vez más. Confirmamos. Y tenemos otro error. En este caso, el error es interesante, ya que nos dice que la tabla productos ya existe. Y esto es derivado a que la primera vez que ejecutamos las migraciones, se ejecutó esta instrucción para que se creara la tabla. Posteriormente, intentó ejecutar esta instrucción para crear la llave foránea. Pero como teníamos un campo que tenía un nombre incorrecto, esta falló y simplemente la migración se detuvo. Cuando nosotros tratamos de volver a ejecutar las migraciones, vuelve a empezar la instrucción desde este punto. Pero como la tabla ya había sido creada, entonces al intentar crearla una vez más genera ese error. Aquí podemos hacer uso de un comando muy especial que de hecho utilizaremos seguramente con mucha frecuencia. Se trata del comando php migrate-fresh. Este comando lo que va a realizar es la eliminación de todas las tablas que se encuentren dentro de nuestra base de datos. Posteriormente lo que va a realizar es volver a ejecutar todas las migraciones. Al ejecutar este comando nos va a pedir que confirmemos la eliminación de dichas tablas. Es importante estar seguros que las que deseamos eliminar, ya que la información que se elimine no se podrá recuperar de ninguna manera. Confirmamos y posteriormente nos muestra la lista de todas las migraciones que ya tenemos creadas. En este caso tenemos categorías y productos. Confirmamos nuevamente y esto va a ejecutar las migraciones. Si todo ha ido correcto, entonces ya tendremos las migraciones concluidas. Si vamos ahora a nuestra base de datos y actualizamos, nos encontraremos con que ya tenemos la tabla categorías, la tabla migraciones para el control de las mismas y la tabla productos. Dentro de la tabla productos encontramos los campos que hemos creado con los tipos que le hemos asignado. Si vamos a las propiedades podemos verlos. De tipo entero, varchar con la limitante a 100 y el resto son de varchar de 255 caracteres. Y la categoría ID también es de tipo entero. Adicionalmente podemos visualizar que tenemos una llave foránea que se vincula con la tabla productos. Otro método que nos ha estado faltando ver es la reversa de las migraciones. Esto se utiliza principalmente cuando nosotros querramos revertir alguna migración por la que nos hayamos equivocado. Y pese a que nuestras migraciones en efecto no tienen ningún error ya de sintaxis, sí que hemos cometido probablemente un error lógico a la hora de crear un campo aquí, ya que el campo imagen en realidad no debería de estar dentro de la tabla productos, ya que los productos deberían de poder tener una cantidad mayor de imágenes y probablemente podrían ser ilimitadas. Entonces este campo no debería de estar aquí. Lo que vamos a hacer ahora
vamos a revertir una migración a través del comando php g migrate /down y la cantidad de migraciones, que en este caso es una. Confirmamos para revertir la migración. Ahora nuevamente, si vamos a la base de datos y actualizamos, nos daremos cuenta que la tabla productos ha desaparecido. Entonces ya podemos ir a nuestra migración, eliminar este campo y nuevamente ejecutar las migraciones. Confirmamos y listo. Si vamos ahora a nuestra base de datos, volvemos a actualizar y nos daremos cuenta que ya ha aparecido nuevamente nuestra tabla. Si abrimos, nos daremos cuenta que tenemos ya las columnas que hemos agregado, pero ya no se encuentra la columna de imagen. Esto es porque la hemos eliminado y posteriormente vuelto a crear nuestra tabla. Como pueden ver, la creación de migraciones puede ser un poquito tediosa al inicio, pero conforme vayamos avanzando podrán percatarse de las ventajas que estas ofrecen. Por lo pronto de mi parte es todo y nos estaremos viendo en el siguiente video.